Continuando con las explicaciones de patología, el día de hoy hablaremos acerca de la patología tumoral y hablaremos primero acerca de las neoplasias. En primer lugar, es importante conocer el término de neoplasias, que se refiere al término crecimiento nuevo. Entonces, vamos a relacionar el crecimiento nuevo, con la proliferación celular no coordinada. Entonces, vamos a tener que una neoplasia es una proliferación celular no coordinada, lo cual va a causar el efecto de crecimiento nuevo. Ahora, algo importante destacar es que toda neoplasia debe ser diagnosticada. No nos olvidemos de eso. Bien, entonces, ¿cómo se va a originar una neoplasia? La neoplasia se va a originar principalmente por la pérdida del control del crecimiento normal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a perder el propio control con las células, que ya no se van a poder, en este caso, regular o van a poder funcionar de manera normal. Y en acá vamos a hablar acerca de marcadores inmunohistoquímicos. Si se recuerdan, en el primer video de patología, donde hablamos de patología general, hablamos acerca del Ki-67, que era en este caso, un marcador que daba a conocer la proliferación celular. En este caso, cuando hay un aumento del Ki-67, estamos hablando acerca ya de una neoplasia, de un crecimiento anormal. Entonces, las neoplasias están asociadas a factores múltiples. Por eso le decimos que son multifactoriales. Ahora, una neoplasia va a ser la suma de varios factores, lo cual nos va a resultar en multifactorial. Ahora, cuando hablamos de multifactorial es que estas células se vuelven autónomas, es decir, que tienen su propio crecimiento y replicación por sí mismas y ya no están controladas. Es por eso que ya algunas no pueden hacer apoptosis o hacen proliferación celular de grandes cantidades, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a explicar un poco más cuando hablamos de una terminología histológica normal o una forma histológica anormal y vamos a ir entendiendo poco a poco más cómo son los términos de neoplasia. Bien, entonces, recordemos en histología que un epitelio es normal. En este caso, de un epitelio normal de las partes que están inmaduras, que en este caso está encima de las capas basales, de la membrana basal en este caso, ¿no? De la capa basal, ¿qué quiere decir? Que este epitelio inmaduro va a tener alto grado de replicación y proliferación celular, porque están inmaduros. En este caso va a tener la alta capacidad mitótica, lo cual va a hacer que en este caso, frente a algún tipo de daño o lesión que exista, van a reponer el tejido, ¿no? Eso es lo que ocurre a manera normal. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando hablamos ya de una neoplasia? Es que de manera anormal las células basales van a estar modificadas, lo cual va a ser un término conocido como la displasia. La displasia también está asociado con el término de precáncer. No nos olvidemos, cuando hablamos de displasia hablamos de un precáncer. Cuando lleguemos a la parte de hablar más de los términos de tumores, en este caso de displasia, vamos a ver en la parte de cervix cómo podemos reconocer cuando es una displasia baja, moderada, severa, o cuando ya se le va a conocer a un cáncer en sí, en sus inicios, como cáncer in situ, ¿no? O en este caso un tumor in situ. Por eso es que la displasia es un precáncer, no nos olvidemos. Cuando lleguemos a esa parte, enfatizaremos más, ¿no? Y van a conocer un poquito más. Entonces, hablamos de displasia cuando existen cambios morfológicos y estos cambios morfológicos son prevenibles, como su mismo nombre lo dice. En este caso, nosotros diagnosticamos o analizamos algún tipo de tejido. ¿Para qué? Para poder prevenir. En este caso, lo que vamos a observar en la displasia es un cambio de relación núcleo-citoplasma y también vamos a ver la disposición celular que va a estar atípica. Bien, entonces,
Pasemos ya a hablar un poco más acerca de una neoplasia. La neoplasia va a tener dos formas de ataque, o en este caso dos localizaciones. Cuando hablamos de una neoplasia que se encuentra in situ, ¿qué quiere decir esto? Es que no atraviesan la membrana basal, normalmente de cada tejido. Sin embargo, hablamos de una neoplasia infiltrante cuando hacen una infiltración por la membrana basal. Es por eso que llevan este nombre. Se le denomina in situ porque no atraviesan, ¿qué cosa? La membrana basal. Y se le denomina invasivo o infiltrante cuando, cuando en este caso penetra la membrana basal. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar el término invasivo porque está invadiendo en este caso la membrana basal. Y en este caso, cuando haya invasión de la membrana basal, normalmente va a ir principalmente a los vasos sanguíneos. Recordemos la composición histológica de los tejidos. Encontramos la membrana basal y debajo de la membrana basal encontramos los vasos sanguíneos. Y es por este medio donde va a aumentar la capacidad de hacer metástasis. Es decir, que cuando tenemos una neoplasia invasiva o que es infiltrada, perdón, disculpen, cuando es una metástasis, neoplasia invasiva o infiltrante, la capacidad de hacer metástasis va a estar aumentada, ya que está con comunicación con los vasos sanguíneos. No nos olvidemos eso. Y es gracias a estos vasos sanguíneos que hacen la capacidad de metástasis aumentada, ¿no? Porque pueden proliferarse a varios tejidos. Bien, entonces ahora hablamos específicamente del término tumor. Toda neoplasia es conocida también como un tumor. Entonces el término tumor es aplicado hacia las neoplasias, acerca de un tejido nuevo. Entonces vamos a tener neoplasias benignas y neoplasias malignas, o también llamadas tumores benignos y tumores malignos. Y se van a diferenciar por algunos componentes básicos que vamos a hablar en este momento. Cuando hablamos de una neoplasia benigna, es que vamos a ver que relativamente la sobrevivencia al paciente va a ser mucho más alta. Sin embargo, como les menciono, es relativo. ¿Pero por qué es relativo esta sobrevivencia o supervivencia del paciente? Porque a pesar de que sea una masa o un tejido nuevo que está creciendo, este tejido si crece en zonas anormales, como por ejemplo puede ser en el cerebro, si crece una masa anormal, ¿qué es lo que va a causar a nivel del cerebro? Va a ser una compresión, lo cual va a hacer que aumente la presión intracraneal, lo cual va a causar en este caso la muerte del paciente probablemente, ¿no? En este caso por la compresión de tejido cerebral. Sin embargo, también vamos a tener neoplasias malignas. Recordemos, la neoplasia benigna en general relativamente no va a causar la muerte, ¿no? No es tan mortal como la neoplasia maligna. ¿Por qué? Porque este no genera algún tipo de cambio malignizado dentro de las células. Simplemente es un crecimiento anormal de tejido. Cuando hablamos de una neoplasia maligna, en acá ya vamos a asociar el término cáncer. El término cáncer hablamos acerca de una neoplasia maligna. No nos olvidemos, cuando hablamos de un tumor maligno, ya estamos hablando de un cáncer. Y también vamos a hablar acerca de la probabilidad que exista algún tipo de metástasis, ¿no? Y en este caso ya compromete la vida del paciente por la alteración de las células a nivel malignizado. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Existen tumores que son benignos y malignos.
vamos a analizar la siguiente tabla con características contrastantes de los tumores benignos y malignos. Cuando hablamos de los límites, en este caso de los bordes, vamos a tener que en los tumores benignos están encapsulados o bien circunscritos. Cuando es maligno, son irregulares normalmente. Y esto lo vamos a observar principalmente a simple vista en los melanomas. ¿Ya? Vamos a introducir poco a poco los términos de los distintos tipos de tumores. Cuando hablamos del tejido circundante, en los tumores benignos va a estar comprimido y en este caso, cuando hablamos de un tumor maligno, está invadido, está en este caso ya ha comprometido el paso de la membrana basal. Cuando hablamos de un tumor benigno, normalmente es pequeño. Sin embargo, cuando hablamos de uno maligno, normalmente es grande. Cambios secundarios ocurre con menos frecuencia y ocurre con mayor frecuencia respectivamente. Cuando hablamos de características microscópicas, las características microscópicas, las más importantes es el pleomorfismo. El pleomorfismo se refiere, en este caso, a la forma anormal y tamaño de las células. Es decir, cuando hablamos de un pleomorfismo aumentado, es que el tamaño de las células y la forma están alteradas. No nos olvidemos, a eso se refiere el pleomorfismo. Ahora, también algo muy importante es ver el patrón en este caso, del tejido afectado por los tumores. Cuando hablamos de un tumor benigno, generalmente se asemeja mucho al tejido de origen. En este caso es que hablamos de un bajo grado, vamos a decirlo, ¿no? Y vamos a introducir poco a poco términos tumorales, ¿no? En este caso términos oncológicos, para conocer un poco más acerca de los tumores. Cuando hablamos de un benigno, le decimos también de bajo grado. Y cuando vemos de repente que ya no se parece muy poco, no se parece nada al tejido, es que vamos a decir que es de alto grado. Bien, ahora vamos a hablar acerca de, en este caso, la polaridad basal, quien acá está retenido y en los malignos se pierde. Ahora, algo también importante de recalcar es la relación núcleo-citoplasma. El núcleo y el citoplasma, recordemos que tienen una relación muy encadenada, porque normalmente el núcleo es más pequeño que el citoplasma. En este caso, cuando el tumor es benigno, esta relación se va a encontrar normal. Sin embargo, cuando vemos un tumor maligno, el citoplasma va a ser mucho mayor que el núcleo. Por eso que va a estar el citoplasma aumentado. Ahora, la anisonucleosis va a estar ausente. Y la anisonucleosis en los tumores malignos va a estar generalmente presente. Cuando hablemos acerca del hipercromatismo, normalmente va a estar ausente en las células, en este caso tumores benignos, y en los tumores malignos va a estar a menudo presente. Bien, ahora otro punto importante a recalcar es acerca de las mitosis atípicas. Las mitosis atípicas se van a encontrar en los tumores malignos y van a ser atípicas y anormales, ya que normalmente van a ser tres por algún tipo de célula, cuando recordemos que la mitosis normalmente es la fracción en dos células. Sin embargo, la mitosis que va a ocurrir acá, que es atípica y anormal, normalmente se va a querer dividir en 3, 4 o 5, ¿no? Es por eso que se llama mitosis atípica. Las células gigantes tumorales puede estar presente pero sin atipia nuclear en las benignas, y en las malignas presentan atipia nuclear. Ahora, las anomalías cromosómicas infrecuentes en las benignas y las anomalías cromosómicas, en este caso anomalías cromosómicas en las malignas, está invariablemente presente. Las funciones se mantienen bien mantenidas en las benignas, y en este caso las malignas pueden volverse anormales. La tasa de crecimiento generalmente lento, y va a ser en este caso la tasa de crecimiento medido por evolución por tiempo.
En este caso, ver el tiempo de la evolución del tumor por el tiempo que se le ha tomado evolucionar a este, ¿no? Normalmente, si crece poco y ha pasado, por ejemplo, 10 años, estaríamos hablando de un tumor benigno. Sin embargo, cuando hablamos que en 2 meses, 2 meses, ha crecido un tamaño demasiado grande a lo normal, estamos hablando de un tumor maligno probablemente. Bien, la invasión local. En este caso, la invasión local va a ser a menudo comprime los tejidos circundantes sin invadirlos ni infiltrarlos. Cuando hablamos de tejidos circundantes, pues hablamos, ¿no?, de la membrana basal. Y en acá sí es la que invade, ¿no? Por eso que existe la metástasis. Metástasis ausente en los tumores benignos y presente con frecuencia en los tumores malignos. Eh, Pronóstico. En los benignos, complicaciones locales de compresión, sin embargo, no comprometen relativamente la vida del paciente. Sin embargo, los tumores malignos sí, que causa la muerte por complicaciones locales y metastásicas, ¿no? No nos olvidemos de eso. Bien, entonces en estos factores clínicos que hemos hablado, acá está un resumen de los más importantes, ¿no? Del pleomorfismo, relación núcleo-citoplasma, hipercromatismo, mitosis, la mitosis atípica, que normalmente recordemos que una mitosis está dentro del rango de 2 a 3% en la zona basal. Sin embargo, cuando hablamos de algún tipo de neoplasia, sobre todo la maligna, que recordemos que en acá la neoplasia maligna se le denomina mitosis atípicas y mitosis anormales, la AA. En este caso es mayor al 3% en la zona basal. Cuando hablamos también acerca de las anomalías cromosómicas y del crecimiento rápido, ¿no? Que las que crecen más rápido son malignas y porque hacen metástasis también, ¿no? Y el crecimiento rápido es de manera local en las benignas. Y en este caso también se demora mucho más tiempo. El factor tiempo es muy importante también al hablar acerca de las patologías tumorales. Bien, ahora recordemos un poco más de estructuras de cómo están compuestos en este caso los diferentes tumores. Cuando hablamos acerca de a nivel parenquimatoso, vamos a hablar del nivel parénquima funcional. En este caso, que van a ser las estructuras funcionales del tumor, que son las células neoplásicas transformadas. Y cuando hablamos de las células tumorales, en este caso su estroma de sostén, van a ser los vasos sanguíneos. Recordemos que toda célula necesita, en este caso, sangre, ¿no? Principalmente por el oxígeno, ¿no? Porque necesitan para vivir, que son esencialmente. En este caso, como necesita tejido, bueno, sangre, va a estar presente también los vasos sanguíneos, ¿no? Es por eso que infiltran la membrana basal para que puedan existir y puedan permanecer estas células. Bien, ahora, algo muy importante de reconocer de las neoplasias, ya hablando un poco más acerca de la terminología, es que en este caso, a nivel embrionario, también pueden ocurrir tumores. En este caso pueden malignizarse en las capas embrionarias. Recordemos el endodermo, mesodermo y ectodermo. En este caso, un ejemplo también de sitios donde pueden malignizarse puede ser en la placenta, causando el famoso coriocarcinoma. Para analizarlo, pues pediríamos subunidad beta, ¿no? De la hormona gonadotrofina coriónica humana. Y también pancitoqueratina. Bueno, en este caso recordemos que los tumores también nacen de las capas embrionarias, ¿no? Y lo vamos a ver en algún tipo de cáncer más adelante. Bien, entonces, pasemos directamente a la nomenclatura de los tumores. Cuando decimos que un tumor es benigno y cuando decimos que un tumor es maligno, ya reconocimos las características morfológicas de cada una de ellas, como es el plemorfismo, como es la relación núcleo-citoplasma, otra de las mitosis atípicas, en este caso también factores genéticos, otro que también es el hipercromatismo y entre otros factores que ya lo hemos ido viendo, ¿no?, detalladamente en el video. Bien, entonces la nomenclatura va a ser la clasificación según características del parénquima y en este caso también por la terminología que se utiliza para clasificar a cada uno de estos tumores. Cuando hablamos de un tumor benigno, el sufijo oma va a estar en la terminación en este caso del tumor, como puede ser el fibroma, el lipoma, condroma y osteoma. Sin embargo, van a haber también tumores malignos, no nos olvidemos.
que no van a cumplir esta regla, que van a terminar en sarcoma. Cuando hablamos de un tumor maligno, todos los tumores malignos van a terminar en sarcoma. Sin embargo, van a haber 5 excepciones. Cuando no terminan en sarcoma, sin embargo, son tumores malignos. La memotecnia a recordar, para que no nos olvidemos cuáles son los tejidos que en este caso no tienen la terminación sarcoma, porque no tienen la terminación sarcoma, pero en este caso son malignos. Y la memotecnia es casa limebla. Más o menos la memotecnia va por acá. Casa limeña. No nos olvidemos en este caso, vamos a verlo detalladamente. ¿Y cómo nos vamos a acordar? Casa limebla. En vez de ponerle la BL, ponemos la ñ, no nos vamos a acordar. Casa limeña. Y en este caso, K de carcinoma, SA de sarcoma, LI de linfoma, ME de melanoma y BLA de blastoma. Entonces la memotecnia es casa limebla, para no olvidarnos cuáles son los tumores malignos que no tienen la terminación o la nomenclatura adecuada, pero son tumores malignos. Y bien, acá vamos a observar cada uno de ellos en la nomenclatura de los tumores, que es muy importante en este caso memorizar cuáles son malignos, benignos o cuáles son malignos, sin embargo tienen nomenclatura benigna, como son las leucemias, ya lo hemos hablado, y también los linfomas que pertenecen al tejido linfoide, más no a los vasos linfáticos, no nos olvidemos. Bien, entonces para hablar un poco más de este cuadro que observamos, vamos a hablar acerca de los orígenes de los tumores. En este caso, cuando tienen un origen de tejido de origen mesenquimatoso, cuando tienen un origen epitelial o cuando tienen algún tipo de origen mixto, o en este caso tiene doble origen, ¿no? O cuando también tienen de algún tipo de capa germinativa, ¿no? Como pueden ser los teratomas, ¿no? Vamos a observarlo también. Bien, entonces, como primer grupo de clasificación, vamos a tener los tumores epiteliales benignos. En este caso, las cuales están presentes en revestimiento epitelial, glandular o conductos. En este caso vamos a observar los adenomas, los cistoadenomas, los papilomas y los pólipos. Cuando hablamos acerca de los adenomas, son tumores presentes en glándulas, y recordemos que las glándulas principalmente va a atacar los adenomas al tubo digestivo. Cuando un adenoma está presente en el tubo digestivo, tiene algún tipo de potencial maligno. Y cuando hablamos de un adenoma en el tubo digestivo, ya estamos hablando acerca de un precáncer, de una displasia, no nos olvidemos. Ahora, ¿qué quiere referirse el término de cistoadenoma? El cistoadenoma es la presencia de quistes que tienen la composición líquida, pero en este caso que puede ser líquida mucinoso o líquida seroso. En este caso vamos a encontrar que los cistoadenomas más comunes se van a encontrar en órganos como los ovarios, las trompas y los testículos. Además, los cistoadenomas de borderline también están presentes. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de un cistoadenoma borderline con un cistoadenoma normal? Es que el cistoadenoma borderline se encuentra dentro de estos dos bordes extremos, en este caso, que no es ni un tumor benigno ni tampoco es un tumor maligno, simplemente es un tumor, pero no de algún tipo de esas dos clasificaciones que hemos mencionado. Por eso es que se encuentra en término medio. Ahora, otro término muy importante a recordar cuando hablamos de tumores epiteliales benignos son los papilomas. Los papilomas normalmente crecen en piel y en mucosas, y en este caso son causados por el virus de papiloma humano por el 6 y el 11, las cuales no son en este caso dañinos o tienen potencial de dañar a las personas de manera oncológica. Cuando hablamos también acerca de los pólipos son crecimiento de glándulas en vísceras huecas. Normalmente recordemos que habemos escuchado por algún tipo de familiar o alguna vez que hemos ido al hospital los famosos pólipos. En este caso
caso, la clasificación de los pólipos se va a dividir en dos, cuando hablamos de los pólipos hiperplásicos y pólipos adenomatosos. Los pólipos adenomatosos son los que están presentes en el tubo digestivo y el adenocarcinoma. En este caso de los pólipos adenomatosos, ¿no? Y cuando hablamos de pólipos hiperplásicos también, ¿no? No nos olvidemos su clasificación que tiene esta. Bien, entonces, ahora hemos mencionado acerca del origen epitelial, ¿no? En este caso de origen benigno, no nos olvidemos. Ahora vamos a hablar las tumores que tienen más de un tipo de célula neoplásica de origen, es decir, que tienen doble origen. En este caso vamos a encontrar los adenomas, adenomas de glándulas salivales o tumor mixto, como lo vamos a observar en la parte de acá. Tumor mixto de origen salival. En este caso es que pueden las glándulas salivales crecer bastante cartílago o en este caso glándulas. Puede estar, en este caso, este tipo de adenoma de glándulas salivales puede estar originado por cartílago o glándulas, a eso me refiero. Cuando hablamos también acerca de los adenomas pleomórficos de Parotti, es que va a atacar directamente a la glándula parótida, en este caso provocándole algún tipo de tumor, en este caso puede ser de origen de algún tipo de una célula cartilaginosa o de algún tipo de un anormal de una célula glandular, ¿no? Bien, ahora, otra patología muy importante a destacar es el fibroadenoma mamario cistosarcoma. En este caso vamos a hablar también de estos tumores filoides, que son en este caso los que tienen el componente glandular y estromal aumentado. Y cuando hablamos del tumor de Wilms, vamos a ver el nefroblastoma, también conocido. Ahora, una nota importante a destacar, un carcinosarcoma no es híbrido, no por el hecho que tengan carcino y sarcoma es que van a venir también de doble origen, sino que en este caso van a tener que el carcinoma va a tener diferenciación sarcomatoide, es decir, que este carcinoma, que vamos a decir que más adelante vamos a observar cuál es la clasificación de un carcinoma y de un sarcoma, es que el carcinoma, como está atacado por una diferenciación sarcomatoide, es que le va a permitir desarrollar tejido mesenquimal. Y recordemos que el tejido mesenquimal está compuesto por tejido muscular y tejido conectivo. En este caso vamos a tener un ejemplo de mutación y variación celular, como el tumor del riñón, cuando están en las células claras y atacan y producen directamente cartílago. Otro, la mama carcinoma metaplásica, cuando también está la presencia de cartílago. Y el adenocarcinoma de próstata, que tiene diferenciación neuroendocrina. Bien, ahora hablemos un poco más acerca de los tumores malignos. Bien, cuando hablamos acerca de los tumores malignos, recordemos el término invasivo e infiltrante. Entonces, un tumor maligno es infiltrante de la membrana basal, la cual le permite llegar a los vasos sanguíneos, lo cual incrementa en este caso el proceso de la metástasis, no nos olvidemos. Bien, ahora, disculpen. Cuando hablamos acerca de tumores malignos, uno de los muchos ejemplos que vamos a dar en este caso son los teratomas. ¿Y qué son los teratomas? Los teratomas son tumores malignos que tienen de origen varios capas embrionarias, como puede ser el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. En este caso, cuando vemos de manera histopatológica, vamos a observar que el tejido se va a encontrar con burbujas, gracias a las capas embrionadas que se encuentran dentro de estos teratomas, que también van a venir a la familia del quiste. Dentro de estos teratomas podemos encontrar pelo, hueso, cartílago y dientes, porque en este caso son directamente relacionados por las capas embrionarias. Y en este caso, disculpen, vamos a observar
que los teratomas más comunes van a ser en el ovario y la mayoría de estas son benignas los teratomas. Sin embargo, cuando encontramos teratomas en los testículos, es que normalmente van a estar que son 50% que son malignas y 50% que son benignas. Y cuando hablamos de que hay un teratoma a nivel del mediastino es que ya está maligno. Ahora, los teratomas también tienen una forma de cómo atacan para que generen algún tipo de metástasis y cómo en este caso se malignizan los famosos teratomas. Los teratomas en este caso existen dos formas que puedan malignizarse. Cuando en este caso el teratoma tiene componentes inmaduros, pero no inmaduros porque no se han desarrollado las células. Sin embargo, es porque en este caso tiene componentes del neuroectodermo, lo cual favorece el proceso de metástasis dentro en este caso de los vasos sanguíneos, ¿no? Es por esto la infiltración, ¿no? El proceso invasivo. Y como vamos a observar el teratoma es que se va a encontrar rosetas y células cúbicas. En este caso van a ser malignas desde el inicio. Y otra forma de conseguir una malignidad de los teratomas es que exista un componente maduro dentro de estas teratomas, lo cual ese componente maduro ya se vuelve en este caso maligno porque está desarrollándose, está evolucionando. Entonces se puede desencadenar en un adenocarcinoma, en un teratoma, ¿no? ¿Cómo puede haber un adenocarcinoma dentro de un teratoma? Y esto es lo que lo vuelve maligno, recordemos. Ahora, como parte de la nota, importante recordar es que todo tejido debe ser analizado por piezas quirúrgicas. No nos olvidemos, todo tejido debe ser analizado, sobre todo las piezas quirúrgicas, ¿no? Las famosas recesiones quirúrgicas que existen. Bien, ahora vamos a pasar acerca de algunas imágenes que tengo para ustedes para ver cómo son estos términos aplicados en la vida real. Bien, continuando entonces con las explicaciones que estábamos mencionando. Mira, acá observamos un teratoma en el ovario, normalmente con tejido adiposo, con pelos, porque existe la presencia, en este caso, de los tejidos embrionarios. Observamos que está creciendo en este caso cartílago hialino cuando no es normal en esas zonas. O cuando encontramos de repente algún tipo de alteración o algún tipo de masa por, en este caso por el teratoma, ¿no? No nos olvidemos. Bien, en el teratoma vamos a encontrar grasa por la presencia de las glándulas sebáceas. Y algo muy importante, cuando encontramos dentro del teratoma algún tipo de tejido sólido, necrosado y con hemorragia, probablemente estamos hablando de un tumor maligno. Bien, entonces, vamos a hablar acerca ahora de los famosos lipomas. En este caso que son tumores normalmente benignos, ya que son muy comunes y no son agresivos, ni comprometen la vida en este caso del paciente. Bien, entonces mencionábamos una parte que me olvidé en este caso de sacar de esta parte, es que recordemos que dentro de los teratomas vamos a encontrar algún tipo de tejido. En este caso, cuando encontremos el tejido sólido dentro de los teratomas y lo encontremos necrosado y con hemorragia, normalmente vamos a decir que tiene la predisponibilidad de que sea un tumor maligno. No nos olvidemos. Bien, ahora pasemos acerca de hablar alguno de los varios tipos que existe a nivel epitelial de tumores, como son los lipomas, que en su mayoría son benignos. O en este caso pueden ser liposarcomas, los que son malignos. En este caso, los lipomas son bolitas de grasa y necesitan analizarse sí o sí. Cuando hablamos de los melanomas y de los lipomas, son descubiertos por casualidad. Normalmente no son descubiertos a la simple vista, sino que es a través de la exploración, ¿no? Ahora, hablemos también acerca del quiste epidérmico de inclusión, del pilomatrixoma y de la queratosis seborreica.
En este caso son tumores de piel más comunes. Estos tres que acabo de mencionar son tumores de piel más comunes. Cuando hablamos acerca de una queratosis seborreica, hablamos que en la epidermis se van a formar placas y va a existir la proliferación de epidermis y del estrato córneo. También vamos a observar lesiones papilares. En este caso, como les mencionaba, ¿no? Las famosas lesiones que vamos a observar en los tumores. Bien, ahora también vamos a observar los cistoadenomas de los ovarios. El cistoadenoma, no nos olvidemos que son en este caso como si fuera un tipo de globo y van a tener contenido seroso o mucinoso, como ya lo explicábamos. Y los pólipos que encontramos en las vísceras huecas, como mencionábamos, ¿no? Que los pólipos pueden ser adenomatosos, que son malignos potencialmente, o pólipos hiperplásicos o inflamatorios, como lo mencionábamos en la parte de acá, que los pólipos tienen crecimiento de glándulas en vísceras huecas, pólipos hiperplásicos o pólipos adenomatosos, que principalmente los que se encuentran en tejido digestivo se van a llamar adenocarcinomas, no nos olvidemos, y las cuales tienen una predisponibilidad a que sean potencialmente malignas, hiperplásicas o inflamatorias y adenomatosos, que son malignos potencialmente. Bien, ahora pasemos a hablar un poco más acerca de los tumores malignos. Bien, disculpen si hay un poco de cortes, es porque me encuentro un poco delicado de salud. Sin embargo, vamos a seguir con los videos. Bien, entonces hablemos acerca de los tumores malignos. Acá va a venir una terminología muy importante. Cuando hablamos de carcinomas y sarcomas, los carcinomas tienen de origen epitelial, en este caso que son derivaciones del ectodermo, mesodermo o endodermo. Si hablamos de algún tipo de tumor sarcomatoso o de sarcoma, es que tiene de origen mesenquimal. Recordemos que el tejido mesenquimático es tejido muscular y tejido conectivo. No nos olvidemos. Entonces, recordemos algo muy importante, que los tumores pueden ser diferenciados, bien diferenciados o pobremente diferenciados, como en este caso vamos a observarlo en los carcinomas. Sin embargo, también vamos a existir cuando tienen una forma parecida a su tejido de origen, como son los epidermoides, las cuales tienen forma parecida a la epidermis. Normalmente vamos a encontrar en piel, cavidad oral, cuello uterino. Normalmente se le dice de origen común al solo cuando hablamos de algún tipo de tumor en la piel, epidermoide. Sin embargo, hay varios autores que consideran todos estos. En este caso, cuando hablamos de los demás, normalmente se le diría carcinoma escamoso. Bien, cuando hablamos acerca de un adenocarcinoma, en este caso es que son atacando directamente a las formaciones de las glándulas y principalmente vamos a observarlo en vísceras huecas, ¿no? No nos olvidemos. Bien, también vamos a hablar acerca de los melanomas y algo muy importante a destacar y que quiero recalcarlo e incluso varias veces es que los melanomas en este caso no tienen terminología melanosarcoma, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los melanomas son, en este caso, malignos. En este caso no existen melanomas que sean benignos, no existe. Es por eso que se denomina melanoma. Ahora, los melanomas, recordemos que van a tener forma in situ y otra forma infiltrada o invasiva. Los Finalmente todos los melanomas tienen forma invasiva o infiltrada, ya que es un melanoma evolucionado. Sin embargo, hay melanomas que se encuentran in situ, es decir, en ese proceso de maduración. Y ese melanoma que se encuentra in situ se le denomina léntigo maligno. No se olviden, melanoma, ¿cuál es el melanoma que se encuentra in situ? El léntigo maligno. Bien, ahora en este caso también vamos a tener otra tumor in situ, que es la enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen, también conocida como carcinoma escamoso in situ, es un tumor muy famoso. Ahora, igual que el carcinoma epidermoide,
que en este caso está bien diferenciado ya que tiene perlas córneas. En este caso también tiene el estrato córneo está formando la queratina y en este caso van a estar bien diferenciados. Otro, como es el adenocarcinoma, que hablábamos, ¿no? Que tiene componentes glandulares en la afectación de las células, como son en las vísceras huecas originadas en glándulas, ¿no? Bien, ahora, el osteosarcoma, ya estamos hablando más acerca de terminología maligna. El osteosarcoma que tiene un crecimiento exofítico de hueso cortical. Recordemos que el hueso tiene en este caso composición trabecular o medular o cortical, trabecular o modular y cortical. La cortical, recordemos que va a estar presente principalmente en niños, adultos jóvenes y en los huesos largos, y tiene preferencia por varones más que mujeres. Ahora, otros términos que también tenemos que conocer en el tejido adiposo: liposarcoma, músculo liso leiomiosarcoma, músculo esquelético rhabdomiosarcoma, cartílago condrosarcoma, huesos osteosarcoma, vasos sanguíneos hemangiosarcoma, tejido fibroso fibrosarcoma. A los vasos sanguíneos hay algo muy curioso que quiero recalcar, es que también se le va a denominar, en este caso, angiosarcoma. No tan solo hemangiosarcoma, sino también angiosarcoma. Es algo importante a recalcar. Bien, nos habíamos quedado en esta parte de acá, de recordando nomenclatura, en este caso de tumores malignos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de criterios de benignidad y malignidad. Y es muy importante también, quiero que pongan toda su atención en esta parte del video. Bien, entonces nos quedamos en la parte de hablar acerca de criterios de benignidad y malignidad. En este caso, cuando hablamos de estos famosos criterios, es importante tomar en cuenta, en este caso, las formas de cómo vamos a encontrar la disposición de las células. Y es por eso que necesitamos reconocer y recordar las características de un tumor benigno y maligno. Entonces, vamos a hablar acerca de estos criterios. Cuando hablamos de una diferenciación en este caso de los tumores, es que cuando están bien diferenciadas, se van a decir de bajo grado, es decir, que tienen estructuras similares al componente del tejido de donde está originado, en este caso el tumor. Cuando están medianamente diferenciados y bajamente diferenciados, se dicen de alto grado. Es que son un tumor de alto grado, que probablemente sean malignos. Los de acá son benignos, no nos olvidemos. Cuando hablamos del término anaplasia, cuando el tumor es imposible de diferenciar, es un tumor irreconocible, no se sabe ni de dónde se ha derivado este tumor. Este término anaplasia no nos olvidemos, por favor. Hago énfasis. El término anaplasia se refiere a un tumor irreconocible que no se sabe de dónde se ha derivado este tejido, ni siquiera tiene diferenciación. Es por eso que se le denomina anaplasia. Bien, ahora, otro término muy importante en el criterio de benignidad y malignidad es la tasa de crecimiento, que es el tiempo por la evolución. Es decir, en qué tiempo ha evolucionado el tumor para que esté de ese tamaño. Y en acá vamos a hablar también de la inmunohistoquímica, como el P53 y el KI67, que recordemos que ya hablábamos del KI67, que nos mide el grado de proliferación celular, y el P53 es en este caso un marcador que mide el nivel de apoptosis que están haciendo las células. En este caso, también vamos a hablar acerca del proceso de invasión. En este caso, los tumores van a causar émbolos tumorales, principalmente los malignos, ¿no? Porque van a penetrar la membrana basal. En este caso, las células tumorales van a formar islotes, los cuales van a viajar por vasos sanguíneos o vasos linfáticos. La mayoría de cánceres, para que hagan metástasis o cómo viajan a través del sistema,
van a ser de dos tipos, unos que van a viajar por vaso sanguíneo y otros que viajan por vaso linfático. Y para esto hay una mnemotecnia. Para recordar qué tipo de tumor viaja por los vasos sanguíneos es la doble S, CS. En este caso, sanguíneos por sarcomas. Y qué tumores viajan por la vía linfática. La mnemotecnia es CAL. Carcinomas, adenocarcinomas por vía linfática. En este caso, vamos a hablar acerca también de las metástasis, ¿no? Recordemos que las metástasis son la proliferación celular en este caso, de células tumorales de un órgano a otro. Cuando hablamos de metástasis, en primer lugar, el sitio predilecto es a los ganglios, para evitar el paso a que vayan a tejidos mucho más funcionales y mucho más grandes. Cuando veamos una metástasis en hígado o pulmón, es que ya estamos hablando de un cáncer de tipo 4, el cual es un estadio final para el paciente. Y para recordar que todo tumor necesita biopsia. Bien, entonces ya hablábamos acerca de los tumores malignos. Ahora hablaremos acerca de los tumores benignos, que a diferencia de los malignos, estos están bien diferenciados. Y vamos a hablar acerca también de las características que presenta un tumor maligno, a diferencia de un tumor benigno: el pleomorfismo, el hipercromatismo, pérdida de relación del núcleo citoplasma, mitosis atípicas y pérdida de la polaridad. Lo que hablábamos acerca en un inicio, ¿no?, del video. La presencia de formas anormales y del tamaño de las células, el hipercromatismo y las mitosis atípicas, lo que les mencionaba, ¿no? Bien, ahora un término nuevo a introducir. Recordemos, ya hablábamos acerca de las anaplasias, en este caso las displasias, y en este caso también volveremos a tocar de las displasias, pero mucho más enfocados. Entonces, ¿qué eran las displasias? Las displasias eran lesiones premalignas, por ende son preinvasivas. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer que un tumor, en este caso, está en un estado de displasia? Para poder prevenir, y todo gracias a un despistaje. En este caso, los despistajes se hacen para poder prevenir algún tipo de enfermedad que se pueda desarrollar a futuro. Entonces, algo muy importante también a destacar es la tasa de crecimiento, que la tasa de crecimiento maligno es mucho mayor que la benigna. Entonces, hablamos diferenciación, anaplasia. En los benignos, bien diferenciados, a menudo estructura habitual del tejido de origen, es decir, conservan la arquitectura y el origen del tejido donde se ha originado, valga la redundancia. Sin embargo, los malignos carecen de diferenciación, la anaplasia, estructura a menudo atípica. La velocidad de crecimiento es mucho menor acá y acá es mucho mayor porque tienen las mitosis atípicas. La invasión local está generalmente en masas cohesivas y en acá son invasivos y son infiltrantes. La metástasis está ausente acá y en la maligna es normalmente frecuente. Esto es lo que les menciono acerca de una displasia. Esto es tejido normal. Y esto es tejido que está haciendo displasia, que ya se le nota algún tipo de alteración a comparación de un tejido normal. Bien, ahora algunos ejemplos de estos, ¿no? En este caso, en el músculo liso del útero, los leiomiomas, un adenoma en el hígado, un carcinoma también hepático. Y bien, lo que les mencionaba acerca de las displasias. ¿Cuándo calificamos que una displasia es leve, moderada o severa? O cuando ya se le denomina carcinoma, es decir, que ya es un cáncer. No nos olvidemos. Bien, esto es un corte de cervix. Entonces, cuando el tercio inferior está comprometido, esto es la membrana basal, y lo vamos a dividir en 3 tercios. Y esta es la parte final, ¿no? Cuando esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Cuando esté comprometido las células del tercio inferior, se le va a denominar displasia leve.
cuando el 2/3 en este caso del tejido está comprometido por algún tipo de alteración celular, se le denomina displasia moderada. Cuando de repente ya está invadiendo un poco más de lo que es en este caso de la parte 3, ¿no? Un poco más hasta acá nada más, ya se le denomina displasia severa. Sin embargo, si ocupa todo un proceso de displasia ya de todo el tejido, ya se le denomina carcinoma in situ. Por ende, el carcinoma in situ ya es en este caso, un cáncer, un tumor, no nos olvidemos. Cuando ya es carcinoma in situ ya es un cáncer. Cuando existe displasia, aún no. En este caso hemos medido en cervix el grado de displasia. Bien, como les mencionaba, ¿no? La metástasis. La metástasis, recordemos, el primer estructura anatómica donde va son los ganglios linfáticos. Sin embargo, también puede ir a la pleura, al epiplon, al hueso. Normalmente el hueso va cuando es mayormente de la próstata o de la mama. Y en el hígado o pulmón cuando ya están en fase terminal o fase 4. Bien, ahora, el cuerpo no se va a quedar pues diciendo, ¿no? Ah, ya que me invadan más células pues tumorales, ¿no? Y no pasa nada. El cuerpo, frente a algún tipo de reacción anormal celular, va a generar una reacción desmoplástica, la cual es una reacción linfoide. Esta reacción linfoide quiere en este caso destruir a través de los linfocitos T y linfocitos NK, en este caso las células que están generando una mitosis atípica, las células que están generando proliferación celular anormal. En este caso va a querer inducir a la apoptosis, la cual puede estar en un grado mínimo o un grado normal de las células, dependiendo del grado de cómo esté el tumor afectado. Entonces, recordemos que la reacción desmoplástica es una reacción linfoide. En este caso, cuando tenemos una mayor reacción linfoide, el tumor va a tener mayor pronóstico, mejor pronóstico para el que el paciente, en este caso, ya no tenga un tumor, pues, ¿no? Sin embargo, cuando se aplica las terapias, la quimioterapia o la radioterapia, van a tener una disminución temporal, sí. Sin embargo, con el paso del tiempo va a incrementarse nuevamente, ya que recordemos que la quimioterapia y la radioterapia destruye las células normales y las células anormales. Entonces, es medir en este caso, medir el grado de beneficio, perjuicio, ¿no? Para el paciente, para recomendar, en este caso también y prolongar la vida del paciente, siempre y cuando manteniendo la calidad de vida del paciente. Bien, ahora, algo muy importante a destacar en las imágenes que observamos aquí es que recordemos el grado de la metástasis. Y vamos a recordarnos cómo. Cuando encontramos algún tipo de una sola lesión a nivel hepático o nivel pulmonar, estamos hablando que el cáncer se ha originado en el pulmón o en el hígado, siempre y cuando haya una sola lesión, como puede ser en el carcinoma hepatocelular o en el colangiocarcinoma. Sin embargo, cuando encontremos varias lesiones o múltiples lesiones, estamos hablando de una metástasis que ha progresado de algún otro órgano que ha sido afectado en primera instancia. Bien, entonces ya hemos hablado las características y manifestaciones, en este caso microscópicas que tienen, y hemos hablado acerca también de la forma de cómo estas adoptan y varias terminologías que nos ayudan a entender finalmente cómo son los cánceres, cómo son los tumores y cómo son sus clasificaciones, dependiendo del origen de los, en este caso si es epitelial o si es de origen mesenquimatoso, y ya lo hemos visto detalladamente. Ahora toca hablar acerca de la epidemiología del cáncer. Bien, epidemiología del cáncer. Cuando hablamos acerca de la epidemiología del cáncer, es recordar los términos de incidencia, mortalidad y prevalencia. La incidencia son el número de casos por años, en este caso, número de casos nuevos por año. La mortalidad, número de muertes por año. Y la prevalencia son todos los casos que existen hasta el momento. Y recordemos en este caso la epidemiología y etiología del cáncer. Y el cáncer va a ser multifactorial, ya que va a depender tanto de factores genéticos como de factores ambientales.
aunque los factores ambientales y los factores culturales van a ser mucho mayores que los factores genéticos. Es decir, que los factores que nos rodean y las propias acciones que como persona uno hace va a ser la predisposición de que el cáncer esté en aumento, ¿no? Como en este caso, las comidas que tienen nitritos y nitratos, como puede ser en las pachamancas, en los ahumados, en las parrilladas, las cuales en este caso son nitrógeno quemado finalmente por la forma de cocción, lo cual va a ser en este caso una reacción de un adenocarcinoma de colon. Ahora las prácticas personales también, como fumar y beber en exceso. Ahora también la edad, pero la edad no va a ser en este caso un limitante, ya que también puede estar presente en menores de 15 años, como los sarcomas y los rhabdiosarcomas. En este caso recordemos la terminología sarcoma. Sarcoma se le denominaba porque tienen origen de tejido mesenquimatoso y carcinoma de origen epitelial, ¿no? No nos olvidemos. Bien, entonces hablábamos acerca de los factores ambientales. Ahora otros factores que intervienen, los virus, las bacterias. Y en acá vamos a hablar nuevamente de lo que ya hablábamos en el anterior video. Virus causantes de algún tipo de, bueno, de que predisponen a la aparición de algún tipo de cáncer. BPH, herpes tipo 8. También hablamos acerca de la hepatitis B, hepatitis C, otras más las cuales pues pueden ser otras, ¿no? En este caso son algunas de las más relevantes, ¿no? O la enfermedad del Epstein-Barr, ¿no? Que causaba en este caso linfomas Hodgkin, como el HTBL, ¿no? También, no nos olvidemos, ¿no? Bueno, en este caso son los principales virus, ¿no? Y en bacterias encontramos al Helicobacter pylori, que son en este caso directo asociado a algún tipo de linfoma MALT. Linfoma MALT. No nos olvidemos. Bien. Bacterias y virus. Bien. Ahora, otra parte muy importante, la radiación, las sustancias químicas, los bencenos que están asociados a la leucemia, la herencia, las dietas y las hormonas. Sobre todo en este caso las hormonas, la testosterona y el estrógeno, que pueden causar algún tipo de cáncer de próstata o cáncer testicular, y en los estrógenos cáncer de mama, cáncer de cervix, ¿no? Bien. Ahora, en este caso yo he puesto este cuadro muy importante para que lo analicemos juntos, para que ver qué componentes predisponen a cada uno de los cánceres. El arsénico va a generalmente causar un carcinoma de pulmón y carcinoma de piel. Los asbestos, bueno, vamos a resaltar arsénicos, pulmón y piel. Los dos son carcinomas. El asbesto va a generar un carcinoma también de pulmón, esófago, estómago y colon. Y el mesotelioma. El benceno, ya hablábamos, las leucemias mieloides agudas, el berilio y compuestos de berilio, carcinoma de pulmón, cadmio y compuestos de cadmio, carcinoma de próstata, cloruro de vinilo, angiosarcoma hepático, compuestos de cromo, carcinoma de pulmón, compuestos de níquel, carcinoma de pulmón y orofaringe, radón y productos de su descomposición, carcinoma de pulmón. Si nos damos cuenta, la mayoría tienen como preferencia un carcinoma de pulmón y en este caso también carcinoma de próstata. Bien, ahora hablemos acerca ya más de la epidemiología, ¿no? Netamente más enfocada, que normalmente esto es de una medición del 2020 en todo el mundo, y en los hombres es la próstata, en las mujeres la mama. Y también en este caso vamos a observar que el cáncer que más mata y el cáncer que está en mayor tendencia actualmente es el cáncer de pulmón. Es el cáncer que lamentablemente compromete más vidas al hablar de patologías tumorales o patologías neoplásicas. Entonces, en 2022, a nivel mundial, el cáncer de pulmón ha sido el más común, por ende ha generado mucha más mortalidad y es mucho más peligroso actualmente.
Bien, también existen estudios basados dependiendo de la población y en este caso por las preferencias neoplásicas que cada población ha desarrollado por la evolución de los años, como es en Reino Unido, que está principalmente liderando el cáncer de pulmón, en China el cáncer de hígado, en Australia el cáncer de la piel, en Japón cáncer de estómago, en Estados Unidos cáncer de colon, Canadá las leucemias y Brasil cáncer cervical. Y en acá en Perú también vamos a encontrar, ¿no? En este caso como el mayor cáncer de próstata. Y también va a estar de la mano junto al cáncer, en este caso causado, ¿no? Por el famoso BPH, ¿no? No nos olvidemos, ¿no? Un cáncer cervical, que es lamentablemente una de las causas más comunes de cáncer dentro del Perú. Bien, entonces hemos hablado acerca también de todos los detalles epidemiológicos, hemos revisado la nomenclatura, hemos revisado varios términos y varias diferencias y características que tienen las neoplasias malignas y benignas, ¿no? Entonces, esto vendría a ser todo acerca de enfermedades tumorales. Esta es la primera parte. Va a haber una segunda parte donde contrastemos un poco más de epidemiología y también vamos a introducir los oncogenes, los cuales van a ser en este caso oncogenes porque van a estar relacionados con el ADN y la alteración de estos. Bien, esto ha sido todo por parte de este video. Muchas gracias por prestarme atención y nos vemos en la siguiente parte del video.